el, el espacio y el tiempo que han tenido para con esta actividad, que creo que va a ser muy provechosa para intercambiar un poco de conocimientos, que al final lo que buscamos en este tipo de sesiones, pues intercambiar conocimientos, habilidades, ¿verdad? Que nos permitan a todos enriquecer y poder desarrollarnos en esta profesión que es tan apasionada como la administración de proyectos. El día de hoy vamos a hablar un poco de la planificación y su relevancia en la gestión de proyectos. Específicamente, vamos a ver durante la presentación, vamos a hablar un poco de las aproximaciones conceptuales, vamos a hablar un poco del esquema mental, los criterios que debemos tener considerados en este modelo de una planificación apropiada de los proyectos y, por supuesto, hablar de la estrategia. Si no hablamos de la estrategia, pues quedaríamos en deuda. Cuando consideramos, hablamos de proyectos, ¿verdad? Y su definición, pues hay una muy clara que es que tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Con un objetivo único. Eh, Sin embargo, hay que tener presente de que un proyecto es una serie de actividades que se establecen o se buscan para alcanzar un objetivo o una finalidad específica, ¿verdad? Lo cierto es que hay una serie de marcos de referencia, ¿verdad? Que nos indican a través de metodologías, pero no existe una normativa exacta para la elaboración de un proyecto. Es decir, los proyectos hay de diferentes tipos, hay empresariales, culturales, de voluntariado, de entretenimiento, académicos, personales, constructivos, de salud. Hay una serie de proyectos y cada uno, ¿verdad? Tiene una característica. Y es ahí donde entra lo interesante, ¿verdad? Que hay que, no existe una norma específica para desarrollar cada uno de estos proyectos dependiendo del tipo. Existen marcos de referencia que nos guían a través o nos dan una serie de instrumentos o norte para poder desarrollar estos proyectos. Y aquí es donde entra el tema interesante de la planificación. Pensemos primero que todo en esas aproximaciones conceptuales. Y cuando hablamos de temas de conceptos, es ¿y por qué vamos a empezar un proyecto? ¿Para qué vamos a empezar un proyecto? Bueno, definitivamente que hay muchas frases rimbombantes, huecas, ¿verdad? De que enuncian esos propósitos de los proyectos. Pero la realidad es que el proyecto es cómo llevamos al fin una idea, cómo la construimos, cómo la desarrollamos, cómo la ejecutamos. Y aquí es donde entra un tema muy importante, que para empezar un proyecto, eh, es mejor empezar un proyecto que soñar toda la vida. Lo vamos a iniciar, lo voy a realizar. Eso nos pasa mucho. Por ahí vi un meme en estos días en las redes sociales donde, por ejemplo, decían, uy, se está acabando el año y no pude empezar la dieta, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Vamos a empezar el proyecto o nos quedamos soñando toda la vida y no lo iniciamos. Entonces, siempre hay que tener presente que es mejor iniciarlo y ejecutarlo. Es lo mismo que los que decimos, bueno, lo que pasa es que este señor no está corriendo, ¿verdad? Míralo cómo está y nada más va caminando. Sí, pero él está caminando y nosotros a veces no hacemos nada, ¿verdad? Es el mismo concepto. Tenemos que llevar a cabo ese proyecto. Y para llevarlo a cabo, que es donde entra la parte interesante de la planificación, tenemos que tener claro el significado de cada uno de esos factores. Y para desarrollar o tener una planificación apropiada, entran diferentes actores o diferentes factores propiamente. Por ejemplo, voy a cambiar aquí, permítame nada más para poner el puntero. Ahora sí. Don Iván, por Sí, aquello no estamos viendo su presentación. no están viendo mi presentación, eso es Bueno, importante. Permítame nada más para validar si algo se me quedó por fuera. Un segundito. Me confirman cuando ya la estás viendo. Ahora sí. sí, si quiere le da a proyectar Ok, porque damos. vemos la sesión. Sí. Un segundito, hay un tema técnico aquí. Ahora sí. ¿La puedes observar así?
No. Qué extraño, no sé qué está pasando aquí. Permíteme nuevamente. Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Ya ves la presentación, ahora sí, correcto. Ok, Ujú. segundito. Está en el modo donde vemos las notas. Ve las notas y no ves la presentación. Un segundo. Sí. Hoy ya está comiendo la tecnología, ¿no? No se preocupe, esto pasa. Es normal ya en la virtualidad. A ver si ahora la puedes ver. Excelente. Ahora Ahora sí. sí, estamos bien. Adelante. Bien, gracias. Regresemos entonces un poquito para pasar nuevamente por los temas que habíamos visto. Bien, les mencionaba que íbamos a abordar 4 temas importantes el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las aproximaciones conceptuales, los esquemas mentales, vamos a hablar un poco de los criterios y aplicar una estrategia, ¿verdad? Que eso yo les decía que si no tiene sentido hablar de todos estos temas si no llegamos a tener o conversar un poco de la estrategia. Les hablaba un poco también de la definición de proyecto. Bueno, todos sabemos en qué consiste esa definición de proyecto: un inicio, un fin, ¿verdad? Una actividad con el objetivo de entregar un resultado único. Sin embargo, ese proyecto no es más que actividades para alcanzar objetivos específicos. Y con base en ello es que nosotros podemos o debemos considerar una planificación apropiada de cómo vamos a desarrollar los proyectos. Y entrando en temas de aproximaciones conceptuales, hablaba o mencionaba hace un momento de por qué empezar un proyecto. Bueno, y uno dice, ¿para qué empezar un proyecto? Bueno, ahí les decía que hay frases rimbombantes, frases huecas, enunciados grandes, propósitos, ¿verdad? Pero al final eso se queda en papel mojado, no se llega a concluir, no se llega a efectuar de forma apropiada. Y esto es lo que nos lleva a tener claro que es mucho mejor desarrollar un proyecto que quedarnos en ideas. Yo lo voy a empezar. Y ahí les mencionaba un poco, por ejemplo, lo que normalmente son los planes de inicio de año. Ya se está acabando el año y nunca iniciamos la dieta, nunca iniciamos el ejercicio, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, es que ya está terminando y mejor empezamos el próximo año. O también hablamos de aquellos que vemos caminando y decimos, mira, está caminando en vez de correr o hacer otro tipo de ejercicio, pero nosotros no hacemos nada. Y ahí es donde entra esta relevancia. Es mucho más importante o mejor poder desarrollar un proyecto. Y para poder desarrollar un proyecto, hay que considerar una serie de factores importantes. Por ejemplo, hay que tener claro que el programa es un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Es algo mucho más grande y un programa puede contener muchos proyectos. Es decir, yo puedo tener un programa que sea de desarrollo social, por ejemplo, que va a tener muchos proyectos orientados al cumplimiento de ese programa. Y claro, cada programa va a tener una serie de actividades que hay que ejecutar o tareas que hay que ejecutar dentro de esos proyectos. Pero no menos importante son los ejes. Esos ejes que se cruzan de forma transversal o de forma horizontal en el plan o en el programa y que al final nos van permitiendo desarrollar diferentes actividades. Es importante considerar de que el eje es una de las materias más importantes o la cantidad o los detalles que debemos afinar para poder desarrollar un plan de forma oportuna y apropiada. En la planificación tenemos que irnos del mínimo al general, es decir, podemos
o del general al específico, mejor dicho, tenemos que tener presente de que al momento de desarrollar la planificación de un proyecto hay que considerar todos los ingredientes que pudiesen presentarse. Hoy en día en la planificación de proyectos, por ejemplo, de construcción, hay que tener factores importantes: el cambio climático, las lluvias torrenciales, las inundaciones, deslizamientos, las carreteras falseadas, una serie de factores que anteriormente no se consideraban en un plan, y uno sencillamente decía, bueno, es que si llueve en 2 días no nos va a afectar, ponemos una tolda y todo podemos seguir trabajando, pero hay que considerar que ahora inclusive los materiales puedan que no lleguen a tiempo. ¿Por qué? Por situaciones que se presentan durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? Por temas ambientales, huelgas, enfermedades y demás. Todos esos son factores que hay que tener presente en una planificación apropiada u oportuna de los proyectos. Y aquí es donde entramos de nuevo, esa definición. Un proyecto no es más que ordenar el conjunto de actividades para conseguir un determinado objetivo. Y aquí involucra eh, personas, recursos materiales, recursos financieros, recursos técnicos que nos permitan llevar a cabo o obtener ese resultado u objetivo. En la planificación a veces perdemos de foco esos materiales. Principalmente pensamos, bueno, es que si tenemos los recursos humanos, con eso es suficiente y desarrollamos. Pero también en temas de proyectos constructivos hay que considerar los materiales. Y eso implica, para tener una apropiada planificación, considerar lo que tenemos hoy en día. Tenemos una guerra que nos afecta, los materiales pueda que se retrasen. Tenemos situaciones ambientales, como le mencioné, que al final no nos permiten desarrollar los proyectos en tiempo y forma. Tenemos que considerar todos estos factores para tener el tema financiero, porque las desviaciones en retrasos de materiales, por ejemplo, en proyectos de construcción, van a tener un impacto, ¿verdad?, en la parte financiera. Y por consiguiente, tenemos que saber cómo jugamos con esos riesgos, cómo los mitigamos y cómo establecemos la hoja de ruta apropiada para poder llevarlos a buen puerto. Planificación: si no hay una hoja de ruta apropiada, sin la consideración de todos estos factores, pues en definitiva nos pueden impactar o nos van a impactar de forma negativa en la ejecución del proyecto. Algunas cualidades personales que debemos tener presentes para poder desarrollar los proyectos. Bueno, hoy en día es que, ¿y esas cualidades cuáles son? Anteriormente uno pensaba, y esto lo digo por experiencia vivida, bueno, lo que pasa es que lo que dice el libro, esto es, ¿verdad? No hay más allá, hay que hacer esto, 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 esto. Pero hoy en día no es solamente eso, el PM tiene que tener una serie de cualidades, ¿verdad?, que le permitan poder desarrollar los proyectos y, por supuesto, hay que tener esas cualidades para poder desarrollar esa planificación. Y aquí empezamos con 6 grandes factores o temas, ¿verdad? Primero, o características. El administrador de proyectos tiene que tener creatividad, ¿verdad? Tener buenas ideas, saber cómo gestionar y cómo hacer, en algún un dicho por ahí muy coloquial es, de tripas corazones, ¿verdad? Saber en qué momento tenemos que negociar, cómo buscar esa creatividad para poder llevar a buen puerto ese proyecto. Y el PM, o el administrador de proyecto, tiene que tener esa creatividad para poder desarrollarla. Eso no lo dicen los libros, no lo dice el PM Book, no lo dicen los marcos de referencia como Scrum. Hay que tener la creatividad para poder desarrollarlo. Nos dan el marco de referencia, sí, pero hay una serie de factores que vamos a tener que desarrollar durante la vida del proyecto y dentro de esos está la creatividad. Sensibilidad para recibir y tratar los problemas, actitudes necesarias, ¿verdad? Diferentes factores que se presentan. Y aquí entra mucho el tema de empatía hacia las personas. Recuérdense que hoy en día trabajamos con personas, nosotros no trabajamos con robots. Y entonces en los proyectos, para poder obtener una planificación oportuna y apropiada y poder cumplir con ese plan, tenemos que tener sensibilidad hacia los involucrados en el proyecto. Sociabilidad, por supuesto. Hay que tener. Trabajamos con personas y por ende hay que tener relaciones con ellas, saber cómo negociar, cómo buscar esa socialización. No necesariamente pensar que solamente es el proyecto, hay que pensar más allá, cómo involucramos a las familias, a las ciudades y pensando en proyectos que a veces tienen impacto social, cómo los involucramos a todos para poder que se lleve a buen puerto ese proyecto. Hablamos de flexibilidad y estabilidad. Bueno, hay que tener cualidades como que nos permitan ser flexibles hacia las situaciones que se van presentando. Un tema importante, y hay que tenerlo claro, que en la planificación hoy en día hay que ser flexibles.
Y esto implica de que en algún momento pueda que el proyecto se vaya desviando, pero si somos flexibles en la metodología que estemos utilizando y cómo abordamos el problema, el riesgo, la situación, nos permita sacar el trabajo en tiempo y forma. Y por consiguiente cumplir con el objetivo que es lo que se anda buscando. Entonces aquí hay que tener un poco de esa flexibilidad para poder lograr esos objetivos y saber cómo sacar adelante el proyecto. Y eso va dentro de la planificación. Capacidad para crear esas sinergias. Reitero, trabajamos con personas. ¿Cómo creamos en la planificación o cómo establecemos dentro de la planificación la sinergia, los equipos para poder llegar a buen puerto? Un ejemplo muy claro es que se presentan situaciones con los proveedores en algún momento que no nos permiten avanzar en el proyecto. ¿Y cómo le damos la vuelta? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente? Mira, necesitas esto, cedemos en esto, buscamos alguna forma, pero que no nos detenga en el proyecto, que podamos salir adelante. Y más en un proyecto de construcción, donde específicamente hay que crear las sinergias con los diferentes involucrados para poder llegar a buen término. Mencionaba por ahí en algún momento en una charla que tuve el día de hoy, uno de los proyectos que estamos ejecutando a nivel constructivo, se presenta una situación en la obra, en la realidad. No tiene nada que ver con la obra, es con un terreno adyacente, pero nos está impactando en la obra porque hay una fuga de agua que nos está impactando en la obra. ¿Qué hacemos? Detenemos el proyecto hasta que corrijan el problema del terreno contiguo. ¿Cómo buscamos y creamos sinergia con el equipo que tenemos para poder buscar un paliativo que nos permita subsanar ese problema y nosotros poder seguir avanzando en la obra? Y eso solamente se logra con la sinergia con los equipos, porque si somos cuadrados según lo que dice la metodología o lo que dice las buenas prácticas, entonces no podemos dar un paso fuera de ella porque tenemos que ser rígidos en cuanto a la metodología. Y aquí es donde entra la flexibilidad para poder lograr esos objetivos. Y por supuesto, la capacidad de síntesis. Cómo podemos crear esa síntesis con los diferentes equipos para poder tener la capacidad de desarrollar de forma oportuna el plan o la planificación que teníamos, sin desmeritar los objetivos que tengamos. Entonces, todos estos son factores reales hoy en día que son necesarios para poder llevar a buen puerto un proyecto. Y eso definitivo que es parte de la planificación. Hablando de esquema mental, ¿en qué consiste ese esquema mental o de las buenas prácticas o de las referencias? Es cuál es ese mapa, esa hoja de ruta que tenemos que definir para poder llegar a un buen punto, ¿verdad? A un puerto. Y eso es parte de la planificación. Aquí lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto un poco. Y es que cuando hablamos de planificación y nos sentamos a planificar, en muchos casos nosotros solamente consumimos, bueno, ese es mi trabajo como administrador de proyecto. Yo tengo que hacer la planificación y me siento aquí, ¿verdad? Y voy rayando y hago un cronograma, hago un GAN, ¿verdad? Una hoja de ruta, pero no siempre tenemos todo el conocimiento suficiente para poder detallar todas las actividades que se vayan a desarrollar y considerar todo el 360 de lo que involucra el proyecto. Y esto es importante tenerlo presente porque requerimos apoyo, ¿verdad? Requerimos apoyo y ahí es donde se convoca a un grupo de trabajo para una lluvia de ideas. Mira que nos hace falta, estamos todos cumpliendo con todo, no se nos queda ninguna tarea. Por más experiencia que tengamos los PMs, siempre es importante rodearse de ese equipo de trabajo que le permita a uno tener esa visión 360. No se nos está escapando nada, se nos queda por fuera una consideración adicional, el tema de la ruta hacia donde vamos a desarrollar el proyecto, el tema de los vuelos porque no podemos llegar a tiempo en el proyecto, el tema del internet como nos sucedió hace un momento que no podíamos ver la imagen. O sea, todas esas consideraciones es parte de la planificación oportuna que tenemos que tener y para eso, pues tener presente una lluvia de ideas que nos permita poder desarrollar de forma conjunta una hoja de ruta, una planificación apropiada para poder lograr esos objetivos que estamos indicando. En definitiva, la planificación no es más que sentido común. Aquí entra un tema de sentido común. Hay que buscar las personas apropiadas, las personas que forman parte de este equipo, crear la sinergia, tener la flexibilidad y establecer esa hoja de ruta que nos permita que, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? La descripción, la finalidad, por qué hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué lo que quieres hacer, en qué momento, la fundamentación, para qué se quiere hacer, los objetivos, para cuándo, cuánto quieres, ¿verdad? Conseguir, en qué momento, las metas, dónde se quiere hacer, la localización, eso es importante. No es lo mismo hacer una planificación para desarrollar un proyecto en el GAM o en la gran área metropolitana que desarrollarlo fuera del GAM. Y esto involucra temas de disponibilidad de transporte, asegurar los recursos para poder llevar los materiales, todo lo que eso involucra. ¿Cómo se va a hacer? Y las actividades, las tareas, ¿qué es cómo se va a ejecutar todo esto?
La metodología, ¿cuándo se va a hacer? En el calendario, en qué fecha, en qué momento. Y esto es importante en la planificación. Hay que ponerse a rayar con mucho detenimiento. Definitivamente que tenemos una herramienta maravillosa que es el Microsoft Project, que nos permite hilvanar todas esas actividades y poder tenerlas. Pero inclusive utilizando esa herramienta, si no hacemos un mapeo apropiado de todas las actividades, las dependencias, las fechas que se van a ejecutar, los involucrados para saber la recarga del trabajo, el presupuesto asociado a esas actividades, no hay metodología o herramienta que nos pueda salvar en una planificación que no sea apropiada. ¿A quiénes va dirigido el proyecto? Es decir, ¿a quiénes son las personas que va dirigido este proyecto? ¿Verdad? O esos beneficiarios. ¿Quiénes los van a realizar? Los recursos humanos. ¿Y con qué se va a realizar? Algo importante. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes son las personas que van a formar parte del equipo y con qué se va a realizar? Y costear ese proyecto. Entonces aquí entra un tema de involucramiento de recursos, personas, tiempo, fecha, duración, ¿verdad? Riesgos, todo lo que se enmarca para poder tener una planificación. Y ustedes me dirán, bueno, sí, eso lo tenemos claro. Sabemos que esos son temas que hay que tener presente. ¿Y cómo no se nos escapa nada? No se nos escapa nada si nos rodeamos de un equipo de trabajo que al final nos permita mapear todas esas actividades y que no se nos quede por fuera ninguna de las actividades. No es no es lo mismo llevar un GAN o un cronograma de 10 tareas que llevar un GAN o un cronograma de 400 líneas, ¿verdad? Donde hay dependencia, donde hay que tener muy claro que no se nos quede nada por fuera, donde ajustas una y se te mueve todo el resto del cronograma, saber cuáles son las actividades que demandan una acción diferenciadora o independiente, la recarga que tengan los recursos para ejecutar las diferentes tareas. Entonces, por consiguiente, hay que tener presente todos estos factores para poder llevarlo a cabo. Y eso involucra un tema importante: habilidades, herramientas y comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que planificar una estrategia en la administración de los riesgos, hay que tener esas habilidades para poder saber exactamente e identificar dónde pueden estar los riesgos, qué cosas se nos pueden presentar y cómo desarrollarlo. Y aquí hablamos de las habilidades, donde también volvemos unos slides atrás, donde también hablamos de las habilidades que tiene que tener el PM para poder rodearse de esas personas que le permitan ejecutarlo. Un tema que no hemos hablado es, en la planificación actual y la ejecución de los proyectos hoy en día, la virtualidad es fundamental. Imagínense un proyecto constructivo en los cuales estemos llevando donde nosotros no estamos presentes en la obra. El 90% del tiempo lo hacemos por dispositivos electrónicos, ¿verdad? Por conferencias, videoconferencias, llamadas, y todo se tiene que ejecutar. Hay que tener una habilidad muy buena, ¿verdad? O habilidad muy desarrollada para poder ser flexibles, tener empatía con las personas y poder ganar esa confianza para poder desarrollar los proyectos. Y que no se nos vayan a quedar, que no haya pérdida de recursos, pérdida de materiales, ¿verdad? Eh, Desviaciones importantes en el tiempo, y todo eso se logra con esas habilidades que nos permitan desarrollarlo. Las herramientas, pues definitivamente que hay que tener ese gano, ese cronograma que nos permita tener la hoja de ruta completa del proyecto. Y por último, la comunicación. Hay que desarrollar un plan de comunicación para saber cómo vamos avanzando en la obra. A veces perdemos de vista, o muchas veces perdemos de vista en la planificación, la comunicación. Porque solamente pensamos que con una reunión que hagamos pues es suficiente. A veces no. Y eso depende mucho del tamaño del proyecto, de la envergadura del proyecto, lo que involucra el proyecto. Entonces hay que tener un plan de comunicación apropiado para poder saber cómo vamos y a quiénes vamos a comunicar, a cuál es el público meta que debemos hacer la comunicación. Esto involucra principalmente a proyectos de obra de construcción muy grandes, por ejemplo, los proyectos que desarrolla el gobierno de los diferentes países. Cuando se ejecutan o se desarrollan proyectos de alto impacto social o de que requieren un desarrollo importante o inversión importante, es necesario tener un plan de comunicación apropiado. Ese plan de comunicación que nos permita indicarles al público meta cómo va avanzando la obra, en dónde nos encontramos, cuál es la situación, qué situaciones se están presentando. Y ahí es donde entra el área de comunicación del proyecto o del el patrocinador, que permita llegar de forma oportuna cómo va el avance de la obra. Entonces recuerden, habilidades, las herramientas y esa comunicación que nos permita poder lograr esos objetivos. Criterios. Bueno, es muy importante
que marcar unos objetivos realistas. Eso es un hecho. Si no tenemos objetivos realistas y pensamos en sacar el proyecto en 3 días, por ahí me decían algo muy chistoso, ¿verdad? Roma no se construyó en un día, definitivamente que no. Y hay que saber cuáles son los objetivos realistas, según las herramientas que tengamos, según la disponibilidad de recursos que contemos, según la capacidad instalada que tengamos. Todos esos factores nos permiten establecer esos objetivos realistas que vamos a establecer. Se nos ha presentado mucho en la planificación que el patrocinador, y esto es de la vida real, que el patrocinador dice, bueno, es que yo quiero el proyecto para X fecha. Yo también quisiera, ¿verdad? Tener, no sé, todo lo que me costó 10 años lo quisiera tener en un día. Pues sí, pero no es tan simple. Y aquí es donde entra esas cualidades que les mencionábamos hace un momento del administrador del proyecto. ¿Cómo poder decirle al patrocinador, perfecto, podemos hacer el mejor esfuerzo, pero hay algunas consideraciones que implican que no necesariamente va a tener todo el proyecto en esa fecha? Podemos tener un mínimo viable, podemos tener algunos entregables en esa fecha, pero no todo. ¿Por qué? Porque los objetivos deben de ser realistas con base a personas, recursos, capacidad y demás. Y sobre eso nos lleva a tener presente que en esos objetivos hay que considerar que deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, realistas, específicos y, por supuesto, dentro de un marco de tiempo. En la planificación a veces perdemos de perspectiva, o muchas veces perdemos de perspectiva, esos objetivos que sean realistas. Pensamos en que, pues sí, lo tenemos que sacar y hay que sacarlo, no importa la sangre que se deje en el camino. Sin embargo, hoy en día nosotros como administradores de proyectos tenemos que tener presente dos factores importantes. Primero, las personas. Las personas forman parte del equipo y sin el equipo no podemos sacar adelante las metas. Si no, un ejemplo claro es lo que le está sucediendo a Twitter, ¿verdad? Por todo lo que se involucra y todas las decisiones que se han tomado. Y otro es que tenemos que tener presente la virtualidad. Hoy en día la virtualidad es un factor que nos puede facilitar el cumplir los objetivos, como también afectar el cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque hoy en día se enfoca mucho en trabajo por objetivo, no trabajo por tiempo. 8 horas sentado en una oficina, sino cómo vamos a lograr ese objetivo. Y eso involucra ser flexibles en algunos temas, siempre y cuando se logren esos objetivos. Entonces, son dos factores que tienen un impacto muy alto en los proyectos que ejecutamos hoy en día y hay que tenerlo presente. Entonces, nuevamente, en esa planificación hay que tener muy claro cuál es el norte que queremos de forma realista, cómo lo podemos alcanzar, cómo lo vamos a medir, cuáles son los hitos específicos que vamos a lograr y en qué tiempo los vamos a lograr. Sin eso, no es posible poder tener una planificación apropiada. Y sin una planificación apropiada, el riesgo del incumplimiento del objetivo del proyecto pues definitivamente que se incrementa. Uno de los factores importantes en la ejecución de los proyectos, de la planificación, es tener claro el equipo, ¿verdad? ¿Quiénes se van a encargar de qué? Aquí hacemos un ejemplo muy superficial de los involucrados en un proyecto, pero los proyectos van aumentando de tamaño. Inclusive dentro de algunos proyectos nos vamos a encontrar con diferentes equipos de trabajo liderados por alguien, por un PM o por un líder, que ese igualmente rinde cuentas al siguiente y así sucesivamente hasta tener toda la planificación. Y eso involucra que tengamos que tener mucha desarrollado una empatía hacia las personas y tener la flexibilidad y la negociación, el poder de negociación para poder lograr esos objetivos. Entonces, reiterarles, en la planificación de proyectos pequeños, pues usted dirá, bueno, 4 o 5 personas se dominan no se dominan, la palabra correcta es, se pueden controlar de forma fácil. Pero cuando hablamos de proyectos de alta gama o de proyectos muy grandes, de verdad, de gran inversión, el manejo de los recursos, la flexibilidad, la disponibilidad, saber cómo se negocia con los diferentes involucrados, proveedores y demás, requiere contar con esas habilidades a nivel interpersonal que nos permitan desarrollar una planificación apropiada. ¿Qué debemos considerar al momento de la ejecución de los proyectos? Bueno, algo muy importante que tenemos que tener presente es que hay que definir el alcance, qué es lo que queremos, ya hablamos, cuál es el objetivo que andamos buscando. El análisis de la viabilidad, y esto entra principalmente, que a veces lo dejamos de lado en la planificación.
Vamos a desarrollar un proyecto y es factible, es viable desarrollarlo. Hay retorno de inversión. Vamos a tener algo a corto plazo. En el proyecto constructivo, la ubicación geográfica es viable llegar ahí con los materiales. Sí, la persona quiere, ¿qué impacto va a tener llevar los materiales hasta allí? No hay mano de obra cerca. ¿Qué involucra trasladar la mano de obra hasta ese lugar distante para poder desarrollarlo? ¿Verdad? Tenemos problemas de retraso de materiales. ¿Cómo podemos conseguir los materiales cerca de la obra? Y esto es la realidad. Sí, tenemos la distribución en el GAM, pero el proyecto está a 120 kilómetros de distancia. ¿Cómo hacemos para trasladar los materiales si nos hace falta algo en tiempo que sea rápido para poder lograr los objetivos? Todo eso hay que es parte de ese análisis de viabilidad. Presupuesto que necesitamos, eso no puede faltar. Si no tenemos claro cuál es el presupuesto que necesitamos en la planificación, el proyecto se nos puede quedar corto de presupuesto antes de lo previsto y por consiguiente no obtenemos los resultados. Y ahí es donde entran los fracasos de las obras, de los macroproyectos, principalmente aquellos que tienen que ver con temas de desarrollo a nivel constructivo, por ejemplo, del Estado, del gobierno, donde por un tema de no contar con una planificación apropiada, se desvía el proyecto en el tiempo, se consumen los recursos de forma acelerada y por consiguiente el proyecto se queda sin presupuesto. ¿Y qué hacemos? Pues el proyecto queda en un bache donde empezamos a deteriorarse lo que ya está construido, se pierde enfoque del equipo, se van los recursos y al final eso impacta en el cumplimiento de su objetivo. Entonces, dentro de la planificación, presupuesto es uno de los ingredientes fundamentales y, ¿por qué no? El proceso de trabajo, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Reitero, el crear una planificación oportuna y apropiada no es trabajo de una sola persona. Es la persona que va recopilando la información completa para poder determinar si la hoja de ruta que vamos a establecer es la apropiada para poder lograr ese objetivo y que no nos veamos impactados en el cumplimiento de esos objetivos. Y por último, la evaluación. Hay que tener presente que en una planificación hay que considerar la evaluación, no solamente al final del proyecto, al final después que obtuvimos el resultado, sino durante la vida de todo el proyecto y esa evaluación es continua para ver qué cosas estamos fallando y qué cosas tenemos que mejorar, cuáles son las oportunidades de mejora. Y aquí entra un poco del modelo Scrum, ¿verdad? Donde se habla en ese marco de referencia, en esa metodología, de que efectivamente hay que tener, ¿verdad? Esa retrospectiva, esas reuniones de retrospectiva para saber cómo nos fue en este desarrollo, qué tenemos que mejorar y cómo ajustamos para que el siguiente sprint que venga lo podamos desarrollar de forma apropiada. Entonces, esa evaluación es una realidad. Al momento que hacemos la planificación del proyecto, tenemos que establecer dentro de esa planificación cómo vamos a ir haciendo las evaluaciones, cómo vamos viendo lo que realmente va funcionando y lo que no nos va funcionando y las cosas que tenemos que en algún momento mejorar para poder, en procura de poder alcanzar esos objetivos. Muy claros, esa evaluación debe ser constante durante toda la vida del proyecto y no necesariamente al final. Ya para ir cerrando este webinar tan interesante sobre la planificación, no podíamos pasar por alto la estrategia. Bueno, es que la estrategia, sin estrategia no podemos desarrollar nada. Tenemos ya los factores, hemos hablado un poco de esas habilidades que tiene que tener o las cualidades que tiene que tener la persona que hace la planificación, las herramientas, ¿verdad? Los métodos a utilizar, pero hablemos un poco de la estrategia. Y en esa estrategia tenemos que tener presente los destinatarios, ¿verdad? Identificar esos destinatarios inmediatos, los finales, los indirectos, que van a recibir eso. ¿En qué momento se deben entregar? ¿Cómo se deben entregar? ¿Y a quién se debe entregar? Entonces, los destinatarios es algo fundamental en esa planificación del proyecto. La localización. Hablamos hace un momento de que no es lo mismo desarrollar un proyecto en el GAM que fuera de este. Y todas las implicaciones de geografía, tiempo, rutas, posibles situaciones que se presenten a nivel de inundaciones, temas climáticos y demás, que nos afecten el desarrollo del proyecto. Hablando de proyectos de construcción. Pero si damos la vuelta y pensamos, bueno, es que nosotros llevamos proyectos de tecnología, pues también hay que tener consideraciones de esa localización. Así lo llevemos de forma virtual. ¿Por qué? Porque la localización involucra diferencias horarias. Si lo llevamos de forma virtual, en esa planificación tenemos que tener presente de que si yo estoy en Costa Rica o en Centroamérica y el proveedor está en España, pues vamos a tener una diferencia horaria entre 5 a 7 horas, dependiendo de la ubicación. Y eso genera
un desfase. Cuando nosotros aquí estamos empezando el día, ellos están terminando. ¿Cómo hacemos para coordinar lo necesario dentro de esa planificación? Las reuniones de seguimiento, los entregables, las pruebas, y que todo fluya según lo establecido. La localización hay que tenerla presente dentro de la planificación del o los proyectos. Materiales que se necesitan para cada proyecto. Y si no tenemos los materiales para cada proyecto, ya hablamos un poco de las herramientas, ¿verdad? Es decir, las personas, los insumos, lo que se necesita, la tecnología, las máquinas, el material constructivo, los materiales necesarios para hacer los cimientos de la obra o los acabados finales. Si no contamos con los materiales apropiados en el momento que los necesitamos, definitivamente que va a tener un impacto en el proyecto. Y por consiguiente, no lo vamos a poder lograr. Importante, muy importante tener dentro de la planificación los materiales que se necesitan para ejecutar cada proyecto. Actividades, tareas y metodología, pues eso es otro factor que hay que considerar en la planificación. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Desgranar lo más que se pueda, porque a veces asumimos que esa actividad la va a realizar una persona y se resulta ser que esa es una actividad madre, como llamamos en los cronogramas o en el Gantt, y tiene una serie de componentes, ¿verdad? O ejes que hablamos en su momento que se cruzan y que nos pueden impactar. Hay que tener muy claro cuáles son esas actividades, las tareas y la metodología en cómo se va a desarrollar esa tarea. Esto involucra tener muy claro todo esto dentro de la planificación. Y ahí hablábamos hace un momento del por qué la planificación no se puede dejar a una sola persona. Porque la planificación es un compendio de actividades, tareas que requieren del conjunto de los miembros del proyecto para poder asegurar que no estamos dejando por fuera alguna actividad que nos pueda afectar. Imagínense, construimos un GAN, un cronograma, ¿verdad? Que al final le hicieron falta dos tareas claves. Y cuando nos damos cuenta e incorporamos esas tareas, el tiempo del proyecto se mueve 4, 5, 7, 8 semanas adicionales, lo cual va a representar más dinero, presupuesto, planificación impactada y por consiguiente no lograr los objetivos según lo que trazamos originalmente. Fundamental al momento de considerar en la planificación. Y esa planificación, por supuesto, hay que tener presente la duración, la fecha de inicio, la fecha fin, y eso no se lleva de mejor forma que con una herramienta como el Microsoft Project que nos permita poder desarrollar de forma oportuna o medir cómo va el proyecto y saber exactamente dónde está la desviación, cuál es la ruta crítica, qué situaciones se nos están presentando y que nos pueda permitir tomar las decisiones en tiempo y forma para evitar la desviación o el incumplimiento de esos objetivos y por ende del proyecto. Presupuesto, ya lo hemos hablado, si no tenemos claro cuál es el presupuesto de cómo vamos a desarrollar un proyecto, no sabemos tampoco cuánto es o cómo podemos jugar con el mismo para poder cumplir con ese objetivo. Fundamental a nivel de la planificación, tener muy claro el presupuesto. Cuando son proyectos de índole constructivo o de construcción, hay que tener presente que el presupuesto juega un papel muy importante. No significa que en los otros proyectos no, pero en este en particular, en este tipo de proyectos sí. ¿Por qué? Porque los proveedores requieren pagos inmediatos, porque surge un imprevisto y hay que correr a comprar algo, porque hubo un deterioro en una tubería, hubo una ruptura y hay que solucionarla en el momento. No podemos esperar que nos vengan a aprobar algo. Entonces hay que saber cómo jugar con el presupuesto y tener ese control para los imprevistos y que nos permitan tomar decisiones de forma oportuna y rápida. Dentro de la planificación, el presupuesto importante y relevante para poder tener muy claro cómo vamos a ir cumpliendo con los diferentes hitos del proyecto y lograr esos objetivos finales. Por último, pero no menos importante, la divulgación. Hay que tener claro cómo vamos a divulgar, a quién vamos a divulgar, las campañas publicitarias, el mercadeo, los comunicados, los memorándum a los equipos internos, los correos, saber cómo se van a divulgar, en qué momento se van a divulgar. Y es importante, les reitero, el tema de divulgación porque a veces lo dejamos de lado en la planificación. Solamente es mandar un correo. No, hay veces que necesitamos tener un plan de mercadeo que nos permita poder llegar al público meta o al objetivo clave de cómo va el avance de la obra, qué se está realizando, qué no se está realizando, qué nos hace falta, para evitar que tengamos alrededor los detractores del proyecto que puedan hacer de ello una bandera para enterrar el proyecto o hacer que el proyecto pues sencillamente se aborte. Importante el tema de la divulgación en
la planificación de los proyectos. Y esto lo digo con causa de experiencia ya vivida, que al momento de la planificación no consideramos el área de mercadeo en muchos casos. Y si no tenemos un área de mercadeo que nos permita ir trabajando de forma oportuna con toda la campaña, los comunicados, la prensa y demás, cuando tengamos listo el producto, vamos a tener que esperar mucho más tiempo para poder lanzarlo. Perdemos efectividad, perdemos eficiencia, no llegamos a cumplir con las metas establecidas en el plan original y por consiguiente no se logran esos objetivos. A manera de resumen, la planificación, en la medida de lo posible, lo que hay que buscar es cómo respetamos el calendario y por ende mantener ese presupuesto. Reitero, respetar el calendario y mantener ese presupuesto. Hay que tener presente de que si no conocemos los criterios de evaluación, no podemos adaptarnos a ellos, no tenemos una publicidad, no tenemos una difusión apropiada del proyecto, no vamos a lograr esos objetivos. Pero si no respetamos el calendario y no tenemos el presupuesto para hacerle frente a esas posibles desviaciones, el resultado, en definitiva, va a ser un proyecto impactado. Y por consiguiente, incumplimiento de los objetivos. Y nos impacta también a nivel de traer ese retorno de inversión que estamos esperando en la ejecución de los proyectos. Y si es un proyecto de responsabilidad social o si es un proyecto de impacto social, pues también tiene doble repercusión porque no solamente nos desviamos, no cumplimos con el calendario, el cronograma, tenemos un impacto económico, sino que también afectamos a la sociedad. Y eso es más impactante a nivel de que no llegamos a cumplir las expectativas de la sociedad. Ejemplo, estamos construyendo una carretera, ejemplo, estamos cumpliendo con un alcantarillado, un acueducto. Ese tipo de obras requieren manejar un calendario, respetar ese calendario y por supuesto no salirnos del presupuesto para entregarlo en tiempo y forma, que la comunidad se sienta resarcida y qué es lo que está esperando para solucionar algún problema dentro de la misma. Entonces es muy importante considerar esto dentro de la planificación. Para efectos muy generales, esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Aquí pues termino mi presentación y abremos para si tienen alguna duda, consulta, comentario que quieran aportar con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Iván. Como bien lo decía, abrimos el espacio a las preguntas. Adelante, Adrián, y bienvenido. Muchísimas gracias, muy interesante los temas vistos, ¿verdad?, en la presentación. Don Iván, de acuerdo bueno, primero agradecerle por la presentación y de acuerdo también a la experiencia que usted ha tenido como PM, me llama mucho la atención las características que debe tener un buen PM. De acuerdo a su experiencia, ¿se nace o se hace un buen PM? Interesante pregunta, ¿verdad? Te la respondería de la siguiente forma. El PM se le entregan las herramientas básicas para poder desarrollarse en esta profesión. Sin embargo, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder desarrollarlas, ¿verdad? Cualquiera persona puede ser PM, pero tiene que tener características fundamentales y dentro de esas características está desarrollarnos nosotros día con día para poder buscar esa eficiencia en todo lo que ejecutamos. El PM no es una profesión, o el administrador de proyectos no es una profesión estática que se queda con un título y es el que le va a servir toda la vida. Hoy en día hay que estar constantemente capacitándose, constantemente intercambiando comunicación y más en un siglo XXI donde es compartir los conocimientos, como este que estamos realizando el día de hoy. Intercambiamos conocimientos para permitirnos robustecer en lo que realizamos y poder desarrollar de forma apropiada la profesión. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, es un mix de los dos. Cualquier persona para mí puede ser PM, pero tiene que tener presente de que la carrera no termina con un título o una certificación. Es un aprendizaje constante que nos permita enriquecer nuestro conocimiento y poder llevar a buen puerto esos objetivos. Muchísimas gracias. Con gusto. Quisiera aprovechar para hacerle otra consulta. Adelante. ¿Qué tan común es que, por ejemplo, un dueño del producto no tome en consideración todo lo que vimos relativo a la viabilidad? Es decir, ¿qué tan común es que a mitad del proyecto se tenga que devolver porque a lo mejor en términos de tiempo o en términos de presupuesto o en términos incluso del recurso que pueda tener,
se tome en consideración o se den cuenta a mitad del camino de que no teníamos los recursos necesarios, que no había el presupuesto necesario, que no era tan viable como inicialmente se pensaba. Eso es muy común, es muy común. Y aquí es donde entra la habilidad del administrador del proyecto, del PM, ¿verdad? O del líder del proyecto. Saber cómo tener una planificación que nos permita evitar que esas situaciones se presenten. El problema no es que se desvíe el proyecto. El problema no es que tengamos una variación en la fecha fin o en los entregables. El 90-95% de los proyectos siempre tienen una desviación en algún tema. El problema está en no capitalizar esos aprendizajes para los siguientes proyectos y que nos sigamos chocando con la misma piedra. Hay que saber cómo capitalizar esos conocimientos, enriquecer las lecciones aprendidas y evitar que se nos puedan seguir presentando. Entonces, ese sería como el factor principal. ¿Cómo podemos mejorar? La única forma es tener una planificación apropiada del proyecto en la medida de lo posible, identificar oportunamente los riesgos, tener un plan de mitigación sobre esos riesgos que nos permitan ajustar la hoja de ruta y mantener siempre la fecha fin. Para mí, lo más importante son los polos, ¿verdad? Y es una recomendación de experiencia ya vivida, la fecha de inicio y la fecha fin. Lo que suceda aquí en el medio es habilidades que tenemos que tener para poder saber cómo jugamos con esas actividades sin tener que afectar la fecha fin. Y si se impacta la fecha fin, sea lo menos posible, ¿verdad? Y evitar que eso nos pueda impactar mucho más en los costos y en los planes. Y, por ejemplo, están las obras de construcción, ¿verdad? Donde tú ves que se desvía una obra de construcción por 4, 5, 6 meses y el impacto es enorme. ¿Por qué? Porque las personas no tienen su hogar, porque perdemos el tema de las ventas, porque no cumplimos con los objetivos a nivel de, si son de carácter social, las carreteras no están en tiempo, eso impacta la productividad del país, que impacta el Producto Interno Bruto, una serie de factores que son producto de una mala planificación o de una planificación acelerada y no tener la paciencia para poder sentarse, pensar bien cómo son las actividades y con base en eso poder desarrollarlo. No sé si con eso respondí tu pregunta, Adrián. Sí, claro, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Adrián. No sé si por acá alguien más tendrá una pregunta, si no, entonces incluso yo, aprovechando, podríamos preguntarle a don Iván que con su experiencia y con todo este tema de la planificación y todo lo de la tecnología, ¿qué herramientas podría recomendarnos utilizar que nos ayuden a esta gestión que hace el administrador de proyectos? Muy buena pregunta, interesante, Alec. Hay diferentes herramientas. Uno puede utilizar una servilleta, ¿verdad? Desde una servilleta hasta herramientas tecnológicas que me permitan poder tener una planificación apropiada. No obstante, una de las herramientas que yo me atrevería a recomendar en este caso es la que desarrolla Maui para efectos de proyectos constructivos, ¿verdad? Donde desde dispositivos móviles, dispositivos tecnológicos nos permiten poder llevar el control de los proyectos, saber establecer todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La hoja de ruta, los participantes, presupuesto, los hitos, las fechas de cumplimiento. Eso sería una de las recomendaciones y, por supuesto, otras herramientas que ya existen en el mercado, como Microsoft Project y demás, que al final son herramientas que nos pueden permitir poder ejecutar el proyecto. Pero reitero, hay diferentes tipos de herramientas. Algunos dirán, bueno, es que para mí un papel es más, como dirían los abuelos, ¿verdad? Yo prefiero llevarlo o meterlo debajo de la almohada porque es más seguro. Algunos te dirán, yo lo prefiero rayarlo. Otros más tecnológicos o más ya actualizados te dirán, bueno, yo prefiero una herramienta como Maui que nos permite poder tener la versatilidad que desde el móvil yo puedo saber exactamente dónde está y cómo va mi proyecto, mandar los informes, mandar los pantallazos de los avances, tener a los sponsors actualizados en cómo va en la obra, todas esas facilidades, pues herramientas como esta nos lo permitirían. Muy amable, don Iván. No sé si alguien más tendrá por acá alguna pregunta. Si no, entonces, agradecerles el que se hayan unido en esta otra sesión que realizamos y pronto vamos a estarles contando lo que viene para el 2023, que desde Maui estamos trabajando para sumar más a este gremio de administradores y en la línea de la construcción. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Listo, gracias.